Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Andrés Cuesta Londoño y mi persona Sofía Gutiérrez Tangarife. En este video haremos un análisis estadístico de una lista de datos sobre la construcción de 32 centrales de energía nuclear en Estados Unidos durante finales de los 60 e inicios de los 70. En primer lugar, empezaré por contextualizarlos en nuestra lista de datos. Como dije anteriormente, se trata de una construcción de centrales de energía nuclear en Estados Unidos a finales de los 60 y comienzos de los 70. Esta época fue muy importante para ese tipo de energía, pues fue reconocida como una potencial fuente de energía eléctrica. En la historia de la energía nuclear se establecen en un principio las primeras teorías atómicas con los griegos. Cientos de años después se descubrió la radiactividad y la fisión nuclear. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos surge el Proyecto Manhattan, que impulsó el desarrollo de la primera bomba nuclear, y en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fue la primera vez que se usó la tecnología nuclear fuera del contexto de la investigación. Posteriormente, y viendo el peligro de las armas nucleares y además teniendo en cuenta la crisis del petróleo, se empezaron a establecer tratados para regular su desarrollo e impulsar el uso de la energía nuclear en el ámbito civil dentro de los planes de desarrollo energético. En este momento aparecen las primeras centrales nucleares para la generación de electricidad en el mundo y en la actualidad se tienen 450 reactores nucleares en el mundo. Ahora sí, analicemos e interpretemos nuestras variables. Como variables continuas tendremos la capacidad de la planta en poder en megavatios de electricidad, el costo capital en millones de dólares ajustado a 1976, la fecha en la que se emitió el permiso de construcción y como variables categóricas tendremos el uso de una torre de refrigeración. Ahora, entonces tenemos las gráficas de densidad. La distribución de datos en las gráficas de densidad nos dan la cuenta de la distribución y la dispersión de los datos, es decir, de su varianza y la desviación estándar. Por ello, con estas gráficas vamos a analizar el comportamiento de cada variable. Primero tenemos entonces la gráfica de la densidad de costos. Acá tenemos una simetría positiva, o sea que el coeficiente de asimetría es mayor a cero. Eso quiere decir que para nuestra media, que es 461.5 millones de dólares, esta va a tender a los valores atípicos más altos. Y eso quiere decir que el costo de producción de la mayoría de las centrales fue menor al valor de la media. Y la existencia de los datos atípicos significa que las centrales por encima del valor de la media fueron muy pocas. Por otra parte, tiene un comportamiento leptocúrtico que nos indica que hay un alto grado de concentración alrededor de la mediana. Y esto quiere decir que el costo de las 32 centrales tendía al valor de 461.5 millones de dólares. En la variable de la capacidad de la planta tenemos una simetría negativa. La media, que es de 825.375 megavatios, tiende hacia los valores más bajos, y esto nos indica que gran parte de las centrales tuvieron una capacidad de al menos 825.375 megavatios, y los datos atípicos nos dan cuenta que hubo pocas centrales con poca capacidad. Por otro lado, también se tiene un comportamiento leptocúrtico, y esto nos quiere decir que la capacidad de las 32 centrales tendía a ser el valor de la media. En la variable de fechas de construcción tenemos una simetría positiva, o sea que el coeficiente de asimetría es mayor a cero. La media es de 68.5, eso quiere decir mediados de 1968. Esta media tiende hacia los valores atípicos más altos, y esto quiere decir que la construcción de centrales nucleares fue mayor antes de mediados de 1968. A partir de esa fecha en adelante hubo una disminución en la construcción, por lo que hay datos atípicos en la gráfica. También se tiene un comportamiento leptocúrtico, lo que nos quiere decir que de las 32 centrales la mayoría tendió a construirse antes de 1968. En la parte de abajo podemos visualizar la gráfica de superposición de las densidades de las tres variables, y a su lado está la superposición de las variables costo y capacidades, donde se puede ver que las dos están relacionadas, y a medida que la variable de costos aumenta, la de capacidad también. Esto lo vamos a ver más adelante en la gráfica de matrices de correlación. En las gráficas de histogramas de las 32 centrales nucleares podemos ver que hay variabilidad en costo, capacidad y fecha de construcción. En el histograma de costo podemos visualizar
la relación entre los costos de las 32 centrales. De ella podemos interpretar que de las 32 centrales, al menos 10 costaron entre 400 y 500 millones de dólares, 8 centrales costaron al menos entre 200 y 300 millones de dólares y 7 tuvieron al menos un costo de entre 600 y 700 millones de dólares. Además, notamos que solo hubo 2 centrales que tuvieron un costo elevado de al menos 700 millones de dólares. En el histograma de capacidad observamos que 10 centrales de las 32 tenían una capacidad entre 800 y 900 megavatios de electricidad, 7 centrales tuvieron al menos una capacidad entre 1000 y 1100 megavatios de electricidad y 6 centrales tuvieron al menos una capacidad entre 700 y 800 megavatios de electricidad. Y con esto podemos visualizar de una mejor manera que la mayoría de las empresas con una capacidad alta tuvieron un costo alto. En el histograma de las fechas podemos ver que la mayor parte de las centrales se construyeron antes de 1969 y a partir de esa fecha decayó la construcción considerablemente, como vimos en el gráfico de densidad. Pues, por ejemplo, antes de 1969 se construyeron 25 centrales nucleares y después de esta fecha solamente se construyeron 7 centrales. Y esto sucedió porque en Estados Unidos hubo una gran construcción de centrales entre el 67 y el 69 y cada una de estas tenía como mínimo un permiso de operación de 30 años, por lo que a medida que pasaba el tiempo la tasa de construcción se redujo considerablemente. Bueno, a continuación vamos a hacer el análisis de las diagramas de cajas y bigotes, empezando con la variable de costos. El costo superior de las plantas fue de 881.2 millones de dólares, el costo menor fue de 207.5 millones de dólares y se puede ver que la mediana de los costos se posa sobre los 448 millones de dólares, señalando así una distribución asimétrica general positiva, o sea, general de toda la gráfica. Pero una distribución dentro del rango, es decir, dentro del 75 y el 25%, simétrica. Y que, a modo de análisis, al menos el 75% de los datos, bueno, de las plantas, perdón, costaron 600.96 millones de dólares o más. Comparando la gráfica del costo versus si tiene una torre de refrigeración representada como 1, si tiene torre de refrigeración y como 0 si no tiene, se puede observar que se puede notar que el valor máximo anterior, o sea pues ya aquí cumple con un dato atípico. ¿Eso por qué? Porque el costo de esta planta, que no tiene torre de refrigeración, es mucho mayor comparado con el de otras plantas de su misma categoría. Y por otra parte, pues los costos de las plantas que tienen torre de refrigeración, pues tienden a ser más altos. Nos vamos con la variable de fechas. Entonces se puede ver que, como lo señalaron los gráficos de densidad, las fechas donde más se construyó fue entre mediados del 67 y el 69, ¿cierto? 67 y el 69. Además, se evidencian 2 valores atípicos a finales de los 70 e inicios del 71. También se puede ver que el periodo donde menos se construyeron plantas fue entre el 69 y mediados del 70. Ahora, cuando se comparan las fechas de construcción con la existencia de una torre de refrigeración, se esperaría que el apogeo de las plantas con una torre de refrigeración, pues se diera en épocas más recientes, por ser una tecnología más novedosa, e incluso que se siga repitiendo a través del tiempo, pero no es así. Se puede decir que ambos tipos de plantas se construyeron de forma simultánea y teniendo las que contaban con torre de refrigeración, menos demanda incluso, que es contrario a lo que se esperaba. Después de finales del 71, también estas pues se construyeron esporádicamente. Aquí se ven estos datos atípicos. Ahora, para las capacidades, voy a analizar las capacidades. Se aprecia un valor de capacidad máxima de 1130 megavatios de electricidad, un valor mínimo de 457 megavatios de electricidad y por ende un rango total de 673 megavatios de electricidad. Entre el 75 y el 25% de las plantas, que es donde hay mayor densidad de datos, hay un rango intercuartil de 202.25 megavatios de electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos el 75% de las plantas
cuenta con una capacidad de 745 megavatios de electricidad o más. Bueno, ahora introduciendo la variable de si la planta tiene o no torre de refrigeración, se revelan datos interesantes, como el hecho evidente y natural de que una planta que posee una torre de refrigeración pues puede albergar mayor capacidad de combustible, ya que se reducen los riesgos de sobrecalentarse. Sin embargo, no por eso se puede decir que una planta sin torre de refrigeración tiene poca capacidad de combustible, ya que construyendo una planta con mayor tamaño, pues se puede albergar una menor proporción de combustible, manteniendo así un equilibrio térmico-capacidad, pues temperatura-capacidad, como lo exhibe esta caja de las plantas que no tienen torre de refrigeración. Los datos atípicos inferiores pues muestran la naturalidad de que una planta sin un buen sistema de refrigeración debería tener menor capacidad para no sobrecalentarse. Y el dato atípico superior supone una planta con un sistema de refrigeración más innovador que una torre de refrigeración. Bueno, vamos con el gráfico de torta, que no se puede decir como mucho, simplemente cómo se distribuyen el tipo de plantas, o sea, con las que tienen torres de refrigeración y las que no tienen torres de refrigeración. Y con el gráfico de barras, pues se apoya uno para llegar a la misma conclusión, solo que a mi modo de ver, pues me parece más práctico este gráfico para ver esto. Y es que dice que hay 19 plantas sin torre de refrigeración y 13 plantas con torre de refrigeración. Matriz de correlación. Para no extenderme mucho, voy a hablar de las variables más representativas de esta matriz y que son las relaciones como más directas y más importantes. Entonces, la primera relación directa proporcional es esta, que es la de date. Date significa la fecha de construcción y T1 el tiempo entre la solicitud y el permiso de construcción, ¿cierto? Entonces vemos que tiene una relación muy directa. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo me extiendo en el tiempo de que me den los papeles, los permisos de construcción, pues obviamente los trabajadores siguen cobrando. Es que realmente es evidente. El hecho de que los trámites toman más tiempo, la fecha de entrega del proyecto tendrá más retrasos, por lo que el costo, la fecha de entrega del proyecto pues va a aumentar. ¿Listo? La segunda relación de proporcionalidad más importante en este gráfico, la directa, claro, es la de la date y cost, o sea, fecha de construcción o fecha de entrega del proyecto y el costo total. Y claro, si en una construcción la fecha de entrega se atrasa, pues los trabajadores siguen cobrando sus horas, los abogados siguen cobrando por los trámites, los revisores siguen cobrando por el seguimiento. El material de construcción de alguna forma hay que guardarlo herméticamente y de forma segura en bodegas que valen por hora, al igual que la maquinaria y un sinnúmero de gastos con los que la planta debería correr día a día. Por todo lo anterior, pues el costo de la obra aumentará. Ahora vamos para las relaciones inversas. La relación más inversa que hay aquí, bueno, realmente va a ser una la que voy a analizar y es esta, de T1, que es el tiempo entre la solicitud y la emisión del permiso de construcción, y T2, el tiempo entre la licencia de operación y la emisión del permiso de construcción. Bueno, al principio, pues no es como un resultado que se pueda predecir o que sea muy lógico, pero al ahondar en procesos de licenciamiento y permisos que tiene definido ya la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, se encuentra que el solicitante de permisos para la construcción de una planta nuclear tiene dos opciones. Uno, solicitar el permiso de construcción, construir cuando este permiso se les sea otorgado y cuando la planta esté construida en su totalidad, solicitar el permiso de operación, para el cual la planta entra en una nueva revisión general que la OIEA verifica pues que todo se haya cumplido a cabalidad. Es solicitar un permiso conjunto de construcción y funcionamiento, permiso el cual es revisado minucioso y rigurosamente por todas las entidades empoderadas de la OIEA,
que verifican diseños, planes de desarrollo, uso, mantenimiento y actualización constante de la tecnología que va a utilizar la planta a lo largo de su vida útil. También temas legales y revisión del impacto social y geográfico que va a generar la planta pues, en todo el entorno, por lo que este permiso pues, va a tender a demorarse más. Entonces, pierden uno, ganan otro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.